Pero se nos ha olvidado cultivar la relación. Se nos ha olvidado que lo más importante es tomarnos de su mano, caminar con Él, y que las circunstancias más difíciles no nos pueden asustar. Si creemos la palabra de Jesús, que Él dijo: yo vine a salvar lo que se había perdido, y si pensamos nosotros en llevar el evangelio a nivel del mundo y creer por un mundo que sí se puede salvar, y que de primero nosotros tenemos que creer y cambiar, y luego nos volvemos en anunciadores de ese evangelio y empezamos a cambiar nuestra familia, empezamos a cambiar la comunidad, y cambiando la comunidad creo que podemos cambiar una nación y cualquier país y el continente y el mundo entero. Y cuando Él termina de anunciar todo esto, pasa algo, ¿verdad? Nace la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Somos templos del Espíritu Santo, y donde nos juntamos 2 o 3 en su nombre, y ahí empieza la iglesia. Con manifestaciones poderosas, con manifestaciones de milagros, con cosas sorprendentes. Y entonces, después de que Jesús nace, termina su ministerio aquí en la tierra, nosotros quedamos como anunciadores de Jesús. Y es ahí donde empieza esa tarea impresionante, donde todos nosotros tenemos que empezar ese desafío, por llamarlo así. Entonces, ¿qué significado tiene un anuncio? Un mensaje por medio del cual se anuncia cierta información. Entonces empieza la iglesia y empezamos a anunciar ¿a quién? Aquel que murió en la cruz, aquel que nos perdonó los pecados, aquel que nos redimió, aquel que nos justificó, aquel que nos salvó. Y empezamos a predicar ese evangelio, empezamos a hablar de lo que el Señor hizo. Y ese es el anuncio que todos nosotros tenemos que hacer: que Jesús es la salvación, que Jesús es la vida. Y eso es lo que cualquier persona que ha tenido tiempo con el Señor, hombre o mujer, y predica la salvación de Jesucristo, está haciendo lo correcto, está trabajando para el reino. Y uno de los versos más bonitos que todos nos enseñan en la escuela dominical es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Escuche el anuncio que se está dando: para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el primer anuncio que nos está diciendo acá es que Jesús vino para anunciar algo: que todo lo que se había venido, todo lo que se creía perdido, Él lo iba a salvar, y le iba a dar vida, y le iba a dar una vida eterna, y lo iba a salvar. Escuche el anuncio, porque ese mismo anuncio sigue vigente. Ese mismo anuncio es el que todos nosotros tenemos que dar: que vino a la tierra el Salvador, que vino a morir en la cruz, aquel que con su sangre me redimió. Nosotros estábamos en pecado, estábamos en la oscuridad, y Él vino a salvarnos. Y desde antes los profetas venían diciendo: viene alguien, hay alguien que viene a esta tierra y va a ser el Salvador de toda la humanidad. Y todos los reyes de aquel tiempo tenían temor de que algo así sucediera, porque los iba a derrocar y les iba a arrebatar el reinado que ellos tenían. ¿Y qué es lo que pasa? Escuche cómo lo profetiza Isaías, cuando Isaías estaba años luz antes de que naciera Jesucristo, pero ya se venía anunciando aquel Redentor. Isaías capítulo 52 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los
hombres. Mire lo que está diciendo el profeta Isaías, que venía alguien que iba a ser exaltado, que los hombres iban a quedar con la boca abierta cuando lo escucharan hablar. Y estaba hablando de Jesús. Jesús, mire, es muchas cosas, pero Jesús es lo que la gente escucha. Lo voy a volver a repetir. Jesús es muchas cosas, pero Jesús es lo que la gente escucha. Que tú estás hablando de Jesús, porque lo que tú estás hablando es lo que la gente va a creer que es. ¿Qué es lo que ha hecho Él en tu vida? La gente va a escuchar cómo hizo esa transformación, cómo te sacó de las tinieblas a la luz, cómo te sacó, cómo te prosperó, cómo te dio esa bendición tan grande. Eso es lo que escucha. Entonces siempre lo que Jesús es, será lo que la gente oye. No es en vano. Una vez le preguntaron a Jesús y le dijeron, Jesús le preguntó a sus discípulos: hey, jóvenes, apóstoles, discípulos, como no sé cómo les llama, amigos, ¿quién dicen la gente que soy? Él nunca predicó sobre él. Él nunca hizo un mensaje hablando sobre qué era lo que él venía a hacer acá, sino que él dijo: mi Padre me exaltará a mí. Pero nunca habló de él. Jesús nunca predicó sobre él mismo. Nunca Jesús había hablado de él. Pero siempre habló de valores, escúcheme. Habló de principios muy altos de vida, dignos para vivir. Habló del Padre, habló del Hijo, del Espíritu Santo, pero nunca habló del mismo. Después de que Jesús muere, Él resucita y asciende a la diestra del Padre. Sin duda alguna, usted y yo nos convertimos, después de que Él muere y escuchamos toda la historia, en anunciadores. Anunciadores de aquel evangelio poderoso, de aquel evangelio que sin nosotros haber visto que Él murió, pero que creímos en nuestro corazón y que supimos que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y dentro de todas esas personas perdidas nos encontrábamos nosotros. Te encontrabas tú y me encontraba yo. En agradecimiento de este gran suceso en nuestras vidas, no queda más que nosotros podamos predicar este evangelio y decir que hay un Salvador que vino a esta tierra y murió por cada uno de nosotros. Anunciadores de Sión, llama Isaías también. Anunciadores de esa iglesia gloriosa. Dice la Biblia que Él hizo todas las cosas y por Él fueron hechas. Isaías 53 y verso 1 dice: ¿quién ha creído? ¿A nuestro qué? ¿A nuestro qué? ¿A quién ha creído a nuestro anuncio? Y mire lo que dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de justicia? Escuche, no hay manifestación, nunca va a haber manifestación si antes no se anuncia el evangelio de Cristo. No se va a extender la manifestación, ni el brazo, ni los milagros, si nosotros antes, primero, no anunciamos el evangelio de Dios. Mientras más usted se relacione con Jesús, su anuncio será más contundente. ¿Me escuchó? Mientras tú te relaciones más con Jesús, tu anuncio, tu predicación será más contundente. Mientras más tengas relación con Él, ese anuncio será más poderoso. Eso me deja pensar entonces que mi relación es muy importante para poder hacer que este anuncio glorioso pueda llegar con poder y que esa manifestación de ese brazo poderoso pueda llegar a las personas correctas que necesiten aquel Jesús glorificado y aquel Jesús que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces,
entre más relación tú tengas, sea hombre o mujer, con este Cristo, la gente notará que ese anuncio va con más fe, va con más fuerza, va con más esperanza y con muchas expectativas de las personas que creen que algo va a pasar, que algo va a suceder, que algo en tu vida va a pasar por medio de aquel hombre que murió, por medio de aquel hombre que antes de los 2000 años se venía diciendo que venía alguien y venía alguien y se estaba esperando por siglos y de repente aparece. Pero así como aparece 3 años de ministerio, Él es crucificado. Y después la gente decía verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y el domingo yo les decía que Jesús tenía un cuerpo glorificado aquí en la tierra, pero también tenía que tener un cuerpo glorificado para subir al cielo. Y se le aparece a sus discípulos y come un pescado y todo, y de repente atraviesa, se va y el pescado no se cae. Quiere decir que el pescado se lo llevó en el estómago. Él desayunó. Mire qué cosa tan tremenda esa, ¿verdad? O sea, entonces yo le pregunto, si Él puede atravesar una pared, ¿por qué no atravesó la tumba? ¿Por qué tuvo que llegar el ángel y tuvo que mover esa piedra? Porque Él necesitaba que hubieran testigos, y en primera línea estaba la línea del ejército y luego la línea del gobierno. El ejército romano llega con los gobernantes y le dice: Jesús resucitó, nosotros lo vimos. Tuvimos que confirmar que cuando se abrió la piedra, cuando se movió la piedra, que la movió un ángel. Nosotros fuimos a revisar, supervisamos la tumba y lo único que encontramos eran los trapos, las vendas que Jesús tenía. Él resucitó. La primera línea, el ejército, es tocado por Dios y empieza a anunciarse que Él había resucitado y que habían dejado a un grupo del ejército ahí para que cuidara la tumba, porque se sabía que podían robarse el cuerpo. Entonces los primeros que saben que Jesús había resucitado era la élite del ejército. Y cuando van con el gobernante le empiezan a explicar, empiezan a suponer y a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios, este era el Cristo. Y luego se le aparece a unas mujeres. Jesús dijo: necesito que la información viaje express, rápido. Y pensó en las mujeres. No es que sean chismosas, pero le dijo: ve y dile a mis hermanos, a mis amigos, que yo he resucitado y pronto me les apareceré. Y empiezan las mujeres a decirles. Entonces, para mí, las mujeres no es que sean chismosas. Las mujeres son las primeras predicadoras que anuncian el evangelio, anunciadoras que Dios habilita para anunciar que Cristo había resucitado y que Cristo estaba vivo de entre los muertos. ¿Y qué pasa? Habilita a los apóstoles. Los apóstoles ya no querían nada. Pero cuando llegan las mujeres a predicarles, los habilita y luego se les aparece y los confirma. Y ahí está alguien incrédulo como siempre. Y ahí está Tomás y le dice: ¿qué pasó? Pues aquí tengo la herida que me atravesó y me llegó al corazón. Y aquí está, si quieres tocas. De ahí en adelante, damas y caballeros, tú y yo somos anunciadores. Somos anunciadores de aquel hombre que a nosotros nos rescató y nos salvó. Somos anunciadores de ese evangelio poderoso. Pero no hay manifestación del brazo de Dios sin anuncio. El anuncio llama la manifestación del brazo poderoso de Dios. ¿Me están siguiendo hasta acá? No hay forma de ver a un Dios manifestado sin anuncios. Aun cuando aquel hombre de Dios, Moisés, quien había tenido una relación tan hermosa con el Señor, cara a cara, hablaba y le muestra un
ángel, le dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar ahora un ángel. Y Moisés extrañado le dice, pero Jesús, Señor, ¿por qué tú me mandas ahora un ángel? El ángel puede ser muy grande, puede estar muy ungido, puede ser glorioso, pero yo no necesito un ángel. Prefiero morir en esta tierra, pero estar siempre contigo. Él conocía esa relación. Él conocía hablar con Dios cara a cara. Él sabía que algo glorioso había en esa relación. Y sin duda había cultivado esa relación Moisés con Dios a tal punto que él prefería morir ahí en esa tierra, pero con su presencia. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué vale más? ¿Un carro o su presencia? ¿Una casa o su presencia? Es que lo que le da vida a mi vida es su presencia. Aquí, mire, aquí. Lo que me da vida a mí es la presencia de Él en mi corazón, el saber que Él vive en mí, que ya no vivo yo, dice Pablo, ahora Él vive en mí. Y por eso ahora Él también me hace más que vencedor. Y como soy más que vencedor, no hay nada que me pueda apartar de Él. Yo quiero su presencia. Yo quiero seguir hablando con Él. No me importa, no quiero tener el dinero, no quiero tener la casa nueva, no quiero tener el carro nuevo. Lo que más me importa es tener su presencia. Por eso, señores, señoras, niños que están acá poniendo mucha atención, es que se nos ha olvidado tener una relación con Él. Se nos ha olvidado que Él es el dueño de todo, que sin Él no somos nada, que si nosotros queremos empezar a hacer algo, que si nosotros pensamos en enganchar una casa, comprar un carro, se nos olvida que realmente eso no importa. Lo más importante es tenerlo a Él, sabiendo que teniéndolo a Él, lo vamos a tener todo. Teniéndolo a Él podemos caminar de una manera diferente. Pero se nos ha olvidado cultivar la relación. Se nos ha olvidado que lo más importante es tomarnos de su mano, caminar con Él, y que las circunstancias más difíciles no nos pueden asustar. Entonces ahora sí entiendo a Moisés. Ahora sí entiendo cuando él dijo, yo no quiero que me mandes a un ángel glorioso, alto, grande y fuerte. Yo quiero seguir contigo. Es que estando en tu presencia hay paz. Estando en tu presencia hay esperanza. Estando en tu presencia yo sé que puedo llegar a la tierra de Canaán. Escuche, yo no quiero la tierra de Canaán, le dijo. En otras palabras así le dijo, yo no quiero la tierra de Canaán. Yo prefiero tu presencia. Yo no quiero la casa nueva. Yo quiero tu presencia. Yo no quiero la moto nueva. Yo quiero tu presencia. Yo no quiero la empresa nueva. Yo quiero tu presencia. A mí no me importa cualquier cosa. Lo que me importa realmente es tu presencia en mí. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Que desde la grande, dígale, este aplauso es para reconocer que necesitamos de ti cada día. Entonces, repito, Juan 3:16. Porque ahí hay un anuncio, y el anuncio más importante. Porque de tal manera. ¿Qué significa que? Porque de tal manera. ¿Cuál es esa manera? Que no sé. El escritor Juan no lo entendía, no sabía cómo explicarlo, como de tal manera. ¿Cómo así de tal manera? Si tuviéramos a Juan y le preguntáramos cómo quisiste describir como de tal manera, es que no pude explicar cómo, solo pude poner de tal manera. Imagínate tú cómo ese amor tan grande que hizo que su único hijo lo mandara a la tierra como un sacrificio vivo, como un cordero al sacrificio, al matadero, para que tú y yo nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Pero algo más importante, el anuncio más importante es este: para que nadie se pierda y para que todos sean salvos. ¿Cuántos? Todos sean salvos. ¿Cuántos? Todos sean salvos. Entonces Pablo dice, Pablo
se lo voy a describir, dice, ¿cómo la gente va a creer si no hay anunciadores o no hay predicadores? Y tenía toda la razón. ¿Cómo Pablo podía anunciar el evangelio? Y dice, nadie puede predicar ni puede ser un anunciador si no hay predicadores. Lo que necesitamos es tener predicadores. Lo que necesitamos es tener gente que anuncie el evangelio de Dios. Y cuando tengamos los anunciadores, entonces la manifestación poderosa se hará palpable. ¿Qué tan importante es el anuncio de la salvación en un país? ¿Qué tan importante es el anuncio de salvación en cualquier casa? ¿Qué tan importante es la salvación en cualquier comunidad? Es tan importante para el Señor, porque un país puede ser salvo siempre y cuando hayan anunciadores que lleven ese evangelio. Ahora, tú y yo somos esos anunciadores. Pero hemos entrado en un acomodamiento. Entonces no hay salvación sin el anuncio de salvación. Y no hay salvación si no hay predicación. Entonces al parecer, los anunciadores se quedaron encerrados en cosas del mundo, en los afanes de este mundo. Todos los anunciadores y predicadores, muchos de ellos se han quedado en una comunidad, en una comodidad, que la prioridad ya no es el cielo y ya no es el anuncio de salvación. La primera voz que debe de oír una persona es la predicación de salvación. Es que nos afanamos por las cosas de la tierra, por el trabajo, en qué vestimos y de verdad, que comemos, el techo de la casa, que nos olvida que realmente nosotros todo eso lo vamos a dejar, y lo que tenemos que asegurar verdaderamente es la salvación para poder tener acceso a la vida eterna. Entonces se nos olvida, no, aquí como yo estoy sano, ahí mire, me tomo mis vitaminas. Eso no vale. La muerte solo es un paso a la verdadera vida. Jesús mismo anunció, para eso he venido yo, para romper todas las obras de Satanás. ¿Para qué vino? ¿Por qué? Porque dice que el que peca es del diablo. Y el diablo ha estado desde el principio. Y para eso he venido yo, para romper todas las obras de Satanás. Primera Juan 3:8 lo dice así. El anuncio de Jesús es contundente. Jesús no es para perder, Jesús es para ganar. Jesús no es para perder. Todo aquel que crea en Él va a ganar vida eterna, va a ganar tu familia, va a caminar. El anuncio del éxito, el anuncio que aunque todas las cosas se vean mal, estará mal, porque nos hizo más que vencedores. Y eso es poderoso. Es que nos hizo más que vencedores. Y es ahí, mis queridos hermanos, que es donde entra la fe. Porque en este mundo hostil, en este mundo donde el diablo ha venido a quererte a robar la paz, a querer destruir tu matrimonio, a querer desarticular que tú ya no puedas venir a la iglesia, metiéndote pensamientos erróneos y no de vida, sino que de mal. Y eso es lo que hace él, a eso se dedica. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y no le ponemos importancia a esas palabras. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo me puede destruir? ¿Cómo me puede matar? ¿Cómo me puede robar? Si tú te pones a pensar, vas a empezar a dilucidar tantas respuestas que realmente sí puede hacerlo. Pero la solución es Cristo Jesús. Ahí Él en la cruz, crucificado, con su sangre nos lavó. Y se nos ha olvidado que con Él somos más que con los que están en el mundo. Escucha, otra cosa. No es con nuestras fuerzas. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestro trabajo, no es con nuestra empresa, no es con nuestro negocio, no es con la tienda.
No es por mi esposa, no es por mis hijos, no es por mi papá, no es por la herencia que me dieron. Solo hay una forma de poder vencer esas artimañas de Satanás. Jesús dijo: yo he venido a deshacer, a desarmar todas las obras del diablo. Y él dijo: no es con fuerza, no es con espada, sino que es con mi santo. Ahora, la pregunta es esta: ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Tienes relación con el Espíritu Santo? ¿Sabes que Él es tu mejor amigo? ¿Sabes cuál es el arma más secreta caminando con Él y cómo vencer las cosas malas que vienen? Porque sé que el año pasado los peores momentos que tú tuviste fueron fuertes. Pensaste que no ibas a salir. En la pandemia hace varios años atrás, la gente pensó: me voy a morir. Mucha gente murió y todos teníamos temor de morir. Pero ¿qué hicimos? Tuvimos esa relación. Todos añorábamos venir a la iglesia. Todos queríamos reunirnos en la iglesia. ¿Cuántos de las personas, cuando teníamos iglesia virtual, nos reuníamos, grabábamos, hacíamos esto, y la gente decía: pastor, yo mire, no sabe cuánto tengo las ganas de regresar a la iglesia. Mire, me muero de estar en la iglesia, y ahora que la iglesia está abierta, muchas de esas personas ya ni las vi. ¿Qué pasó? ¿Dónde está aquel amor? ¿Dónde estaba la necesidad de que nos reuniéramos? Escuche, de poder darnos un abrazo de oso, estrecharnos las manos todos con mascarilla, ni miramos si estaban sonriendo, y extendíamos la mano como si fuera un pescado seco. Yo creo que el diablo vino a destruir a la iglesia, pero no pudo. Han pasado gobernantes, han pasado gobiernos, han pasado reyes, ha pasado de todo, pero no han podido detener a la iglesia. La iglesia ha seguido caminando y ha sido gloriosa, y no la van a poder detener. ¿Y saben por qué? Porque para eso vino Él. Yo vine, dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Escuche, en Apocalipsis dice que la mitad del mundo se va a ir, y somos 7,000 millones de habitantes. Quiere decir que 3,500 millones de personas se van a ir. Pero estadísticamente solo hay 1,000 millones de cristianos. Quiere decir que todavía faltarían 2,500 millones de cristianos para poder juntar. Pero ahora yo le pregunto, Apocalipsis dice que se va a ir la mitad, y yo le digo: ¿y si vamos más allá que Apocalipsis? Y si creemos la palabra de Jesús, que Él dijo: yo vine a salvar lo que se había perdido. Y si pensamos nosotros en llevar el evangelio a nivel del mundo y creer por un mundo que sí se puede salvar, y que de primero nosotros tenemos que creer y cambiar, y luego nos volvemos en anunciadores de ese evangelio, y empezamos a cambiar nuestra familia, empezamos a cambiar la comunidad, y cambiando la comunidad creo que podemos cambiar una nación y cualquier país y el continente y el mundo entero. No hubo amenes aquí, pero se puede hacer. Podemos creer. Volvámonos anunciadores de Jesús. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para destruir. Escúcheme, por favor. Yo no espero ver la victoria y creer. Yo no espero ver la victoria y creer. Yo creo primero y luego espero la victoria. Yo creo primero y luego espero la victoria. Eso es fe. Yo tenía un amigo que siempre lo invitaba a ir a la iglesia, y el día que lo invité, el pastor se le ocurre predicar de números. Ay, Señor, ¿cómo me costó traer a mi amigo? Y esta prédica de números, ¿quién le va a entender este? Y cuando hace el pastor el llamado, ¿qué creen ustedes? Se paró él y fue a recibir al Señor. Y yo dije, ni yo entendí esa prédica, pero lo tocó a él. Ya pero le decía: ¿qué entendiste vos? ¿Qué revelación tuviste? Porque yo no entendí nada. Entonces, él anda buscando anunciadores. Y aparte de eso, mire, la gracia es para acercarnos. Acercaos pues confiadamente al trono, dice, al trono de la gracia.
Y ese trono es podernos acercar hacia donde Él está. Es la puerta abierta para que regreses a la consagración y a la santidad. Confiadamente tengo que entrar yo. ¿Para qué? ¿Para qué es la gracia? ¿Para qué es el trono? ¿Para qué me da acceso? Para tener otra vez la consagración, buscar la santidad. Y ahí es seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. La gracia tiene un trono y se llama, escuche, Jesús. El trono es Jesús. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. El trono soy yo. Acérquense confiadamente y vengan. Pero solamente para una cosa necesito: que cada uno de ustedes pueda acercarse a este trono de la gracia que se llama Jesús. Y es para buscar consagración, justificación y salvación.